¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo, 21:02, 23. Sí, 23 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Estamos en vivo. Gracias por la preferencia de siempre todos los martes en este horario. El primer tema, vamos a hablar una parte de la derivación del sonado caso que estalló el fin de semana. Tiene que ver con el Pandora Papers. Pero vamos a traspolar a nivel local, que es en el fondo lo que a nosotros nos interesa. Y esta mañana en Radio 1 tuvimos una interesante charla, muy didáctica por cierto, con el abogado José Ignacio González Maki, independientemente a quienes hoy están señalados en este tema, hay una cuestión conceptual que es importante compartir y que tiene que ver con la aplicación de la ley 5033 2013 13, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, que tiene que ver con las declaraciones juradas. En esta charla que tuvimos con el abogado José Ignacio González Maki, nos aclaraba que la rectificación de las declaraciones juradas no significa precisamente que se cometa un hecho punible como la declaración falsa que estipula el artículo 203 de 200, vamos a hablar con él, del Código Penal, porque es interesante este debate que se generó en torno al tema de las declaraciones juradas y sobre todo porque por lo menos nosotros no sabíamos en la charla que tuvimos ayer con el director de declaraciones juradas de la Contraloría, Armindo Torres, nos dijo que el tema de las rectificaciones es una cuestión frecuente. Hay cientos de casos que se dan dentro de la Contraloría General de la República. Es una cuestión habitual por parte de los funcionarios públicos o quienes ya dejaron el cargo o dejaron de ser funcionarios públicos. Un poco para entender y la consideración y la interpretación que tiene de la normativa por parte del doctor José Ignacio González Maki nos parece muy interesante para entender cómo funciona esta historia. Y ya lo saludamos a él, está en línea vía Zoom el doctor José Ignacio González Maki. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. No sé si me escuchan bien, yo tengo un delay. Muy contento y muy a gusto de estar en tu programa para tratar de introducir el tema que estás abordando. Ya te advierto que tanto por mi forma de plantear la cuestión como por la propia naturaleza del tema, no es tan sencillo ni simple y por lo tanto es difícil plantear la situación en tan corto tiempo. Pero voy a tratar de hacerlo y en lo que te parezca que tenés que hacerme alguna pregunta o alguna aclaración, por favor, así quiero que lo hagas. Bueno, Perfecto. Sí. en primer lugar, el tema de la declaración falsa es un tipo penal, es un hecho punible considerado delito en el Código Penal y está regulado en el artículo 243, 243. que, Sí. sí, que tiene una fórmula de atenuante que tiene relación a la retractación y o rectificación en sede del proceso penal que está regulado en el 244. Ahora, no hay que dejar de tener, o sea, hay que tener en cuenta también que este artículo 243 está en el capítulo de los hechos punibles contra la prueba testimonial y en el título de los hechos punibles contra las relaciones jurídicas. ¿Por qué decimos esto? Porque tanto el título como el capítulo, la denominación del título y del capítulo, son las referencias al bien jurídico protegido que se pretende preservar por la sanción al delito en cuestión. En este caso, el bien jurídico protegido en la declaración falsa sería la prueba testimonial y las relaciones jurídicas. Bien, ahora, 1992 Constitución Nacional, 1998 Código Penal, 2013 Ley Especial que reglamenta el artículo 104 de la Constitución que establece la obligatoriedad de
a los funcionarios públicos de realizar sus declaraciones juradas de bienes y rentas. Hago esta relación cronológica de leyes porque, en primer lugar, teníamos la Constitución, que es la reina de las leyes, a quien todas las leyes deben prevalencia, es decir, no pueden disponer cuestiones que vayan en contra de esta, y el Código Penal del 98 y la ley posterior, la del 5033. La 5033, si bien no es una ley penal per se, sí tiene consecuencias tanto para el derecho penal como para el proceso penal. ¿Por qué? Porque, así como dijimos, establece la reglamentación de cómo deben los funcionarios públicos hacer sus declaraciones juradas. La modalidad, la forma, las definiciones que están establecidas en esa ley, los plazos que tienen los funcionarios para hacerlo, el órgano y los microorganismos, es decir, las distintas dependencias, en este caso de la Contraloría General de la República, que valga decir también es un órgano creado por la Constitución Nacional, tienen que operar o involucrarse en el trámite específico de las declaraciones juradas. Entonces, vamos al Código Penal. La declaración falsa, ¿qué es? Es cuando el sujeto realiza ante una autoridad pertinente para recibir una declaración una manifestación, es decir, manifiesta informaciones incorrectas o omite decir las correctas o verdaderas. Es decir, cuando falsea información o cuando omite decir la verdad. Bien. En ese sentido también se tiene en ese mismo artículo la fórmula dolosa y la fórmula culposa. Dolosa debe entenderse como la conducta que es consciente y deliberada para realizar una manifestación incorrecta u omitir la verdadera a los efectos pertinentes de la ley. Y la fórmula culposa es cuando se la hace negligentemente, cuando no se toma el debido deber de cuidado de verificar todas las circunstancias exigidas por la norma a los efectos o al momento de dar su declaración. Esas serían las dos modalidades y, como dije, la 244 es la de la retractación, que es una norma que establece una atenuación a la sanción. Bien, ¿qué hace la ley 5033? Sí. Al establecer todo lo que hemos dicho en un artículo en particular, en el artículo 14, introduce, por un lado, algunas terminologías que tienen o podrían tener connotación penal, como por ejemplo doloso, culposo, omisión, imputable y creo que voluntaria e involuntaria, ¿verdad? Entonces, cuando hace estas definiciones, cuando dice los alcances de estas definiciones, básicamente dice más o menos esto. La Contraloría General de la República está obligada a recibir las declaraciones juradas de los funcionarios. Los funcionarios están obligados a hacer sus declaraciones juradas de bienes y rentas y están obligados a emitir o a manifestar toda la información pertinente de forma correcta, sin omitir ninguna, que sea atinente a la función de la Contraloría, que es la verificación del movimiento, vamos a decir, patrimonial del funcionario, desde su ingreso hasta su egreso y durante el tiempo de ejercicio de sus funciones. Bien, entonces, al decir todo esto, también dice dicho artículo, o sea, en la ley, en este artículo 14 específicamente dice que la Contraloría, luego de realizar el estudio de correspondencia sobre los bienes manifestados, ¿verdad? Permitirá, si es que encuentra alguna discrepancia, alguna información Inconsistencia. incorrecta
inconsistencia en su declaración le permitirá al funcionario, creo que no dice lo permitirá, me parece que es obligatorio para la Contraloría, Sí. le remitirá al funcionario la posibilidad de rectificar, incluso le da un plazo. Sí. Creo que recuerdo que es de 30 días. Eso es una obligación para la propia Contraloría. Entonces, al ser obligación del Estado, es un derecho del funcionario. Y ese derecho del funcionario es declarar a su ingreso y a su egreso. Si es que hay alguna modificación considerable, ya sea en su salario o un ascenso o alguna particularidad que tenga relación con lo que él percibe, también podría hacerlo durante, pero no es obligatorio. Y una vez concluida la función, ese funcionario, por ejemplo, si ha omitido una determinada fuente de ingreso o la adquisición de un determinado bien en su momento, lo puede hacer rectificando, ¿verdad? La obligación es por parte de la Contraloría el realizar el estudio de la correspondencia. Si encuentra alguna falencia, alguna discrepancia, alguna inconsistencia, recién allí le tiene que permitir al funcionario a rectificar. Una vez rectificado, si la Contraloría encuentra o considera todavía que la presentación jurada fue completada, el formulario en particular, fue completado con datos incorrectos o insuficientes, se ha omitido determinar el ingreso o la adquisición o la venta de un determinado bien, si eso hace variar la correspondencia entre sus ingresos y sus bienes, entonces allí podrá calificar, entre comillas, de como una conducta atribuible, imputable, dice la ley, imputable a la gente, y por lo tanto en ese momento podrá tomar la decisión de remitir los antecedentes a la Fiscalía. Dicho esto, y con esto voy concluyendo la parte técnica, dicho esto, este artículo y la ley en particular, 5033, el artículo 14, y la ley en particular, 5033 del 2013, a mi criterio, modifican las condiciones objetivas de punibilidad del artículo 243. ¿En qué sentido? En que establece un procedimiento administrativo previo a los efectos de determinar con precisión si es que estos hechos pueden o no ser considerados como al remitirse los antecedentes al Ministerio Público, si estos hechos pueden ser considerados como una noticia criminis que obligaría al Ministerio Público a iniciar una investigación. Si no es así, el Ministerio Público no puede hacer uso, a mi criterio, del artículo 18 del Código Procesal Penal, porque esta ley establece una suerte de cuestión prejudicial, como dentro de la política criminal del Estado claramente se ve, por ejemplo, en el artículo 261 de la evasión impositiva. Y entiéndase y véase que la evasión impositiva hace depender también a la punibilidad de la rectificación o no que hiciera el funcionario respecto de la declaración también jurada que hace en sede de Ministerio de Hacienda ante la Subsecretaría de Tributación con relación a los aspectos que pueden ser atribuibles a la cuantificación del tributo o del impuesto a percibir por el Estado. Y por último, la declaración falsa del 243 está diseñado en forma genérica, es decir, para todas aquellas declaraciones juradas que, perdón, voy a rechazar un poco esta llamada. Sí, sí. Sí. Hola. Sí, perfectamente. ¿Volvimos? Sí, perfectamente. Bueno, perdón, pero yo no puedo impedir que me llame la gente. Claro. A ver,
La declaración falsa del 243 es una fórmula genérica casuística que está establecida para todas aquellas fórmulas de declaración jurada que nuestro ordenamiento jurídico tiene, como por ejemplo, ya lo dije, la declaración jurada ante la SED, la declaración jurada que se hace ante los bancos, la declaración jurada que se hace, por ejemplo, en términos sanitarios, la declaración jurada que se hace en términos aduaneros para importación o para exportación, etcétera, etcétera. Pero entonces, eso no significa que todas las declaraciones juradas deben entrar a que pueda serle aplicable el 243 por dos principios. En primer lugar, por el principio de ley especial deroga a la general. La ley 5033 es especial respecto de las declaraciones juradas de los funcionarios ante la Contraloría. Entonces, esta ley debe prevalecer en cuanto a los parámetros de subsunción respecto del Código Penal en su artículo 243. Y por otro lado, la ley 5033 es del 2013, sí, que también por ello, ley posterior es derogatoria de la ley anterior. Desde ese punto de vista, entonces, para mí está claro que la ley 5033 introduce claras modificaciones tanto objetivas al Código Penal como procesales en cuanto a la posibilidad del Ministerio Público de iniciar de oficio una investigación. Sí. A ver, doctor, de esto que usted acaba de exponer, porque yo mencionaba en la charla que tuvimos ayer con Armindo Torres, el director de declaraciones juradas de la Contraloría, es una información que por lo menos yo no sabía, hubo pero cientos de rectificaciones. Entonces, cuando esta explicación que usted da, que la rectificación propiamente no significa o no constituye un delito, por esto que usted acaba de explicar, entonces no tendría razón, en principio, la intervención inmediata y directa de la Fiscalía, es decir, del Ministerio Público, a no ser, eso que usted explicó, que se haga un examen de correspondencia, como acostumbra la Contraloría, le da la posibilidad a ese funcionario en cuestión para que haga su rectificación, y si no satisface de vuelta esa rectificación a ese examen de correspondencia, allí la Contraloría remite al Ministerio Público para que el Ministerio Público ahí sí abra una investigación. ¿Es así, doctor? Es así mismo, solamente voy a hacer una pequeña aclaración. Sí. Quiero hablar un poco de praxis en esta materia. A ver. La aclaración que quiero hacer es de que no es que la rectificación no constituye delito. Vamos a hacer, el funcionario hace una rectificación respecto de una omisión o de alguna incorrección en su declaración, ¿verdad? Entonces, no es que la declaración que contiene un error en la manifestación o una omisión en la manifestación constituya delito que puede ser investigado a pesar de la rectificación. La rectificación es a mi criterio, paralizante de la potestad del Ministerio Público de investigar un hecho, ¿verdad? Vamos a suponer, ¿qué hubiese ocurrido si nadie decía nada, si nadie recolectaba la información que produjo en definitiva la rectificación? Entonces, ¿podemos decir de que hay un hecho punible impune? No, ese no es un hecho punible impune. ¿Por qué? Porque estoy seguro que la Contraloría hizo un estudio de correspondencia respecto de los bienes declarados al inicio con relación a los bienes declarados al final y todo lo que ocurrió en el medio durante el ejercicio de funciones públicas por parte del funcionario. Entonces, si es que el dato ofrecido a rectificar hace variar las circunstancias que tornarían una inconsistencia o una discrepancia o un rechazo en el estudio de correspondencia, recién allí podría la Contraloría remitir esos antecedentes al Ministerio Público, por un lado. Claro. Por otro lado, yo no estoy acá defendiéndole a una persona, es más bien estoy tomando una postura
con respecto a la política criminal paraguaya. ¿Y por qué digo esto? Por la siguiente razón. Corría el año 2020 y tengo un dictamen al respecto, por eso es que conozco esta cuestión, que me pidió la propia Contraloría General de la República en junio del 2020, cuando se había tramitado en sede parlamentaria un proyecto de ley que, entre otras cuestiones, exponía la posibilidad, o sea, exponía o pretendía la descriminalización de las declaraciones juradas ante la Contraloría y otras hierbas. Estaba todo mezclado ahí, ¿verdad? Sí. Eso pasó sesiones de comisiones parlamentarias, pasó votaciones parlamentarias y tengo entendido o que fue archivado en el Congreso o que incluso me parece, porque yo no le hice seguimiento a eso no fue materia de mi dictamen, incluso fue vetado por el Poder Ejecutivo. Pero si fuera el caso que fue vetado por el Poder Ejecutivo, significa que por lo menos el Parlamento en mayoría estaba en la tesitura de descriminalizar estas declaraciones juradas en Contraloría. Es decir, hay una proyección de una propuesta de política criminal. Ahora, justamente al respecto, y aquí viene la praxis, ¿qué está pasando hoy? O sea, antes de ayer, antes del viernes, por decirle, ¿qué está pasando entre Contraloría y Ministerio Público? Ustedes recordarán que hace prácticamente esto produce o sea, esta cuestión legislativa fue producto de ¿qué? De remisiones de antecedentes de declaraciones juradas con inconsistencias al Ministerio Público por parte de la Contraloría de algunos funcionarios de alta jerarquía en el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Sí. ¿Dónde están esos expedientes o esas carpetas fiscales? Están paralizadas, a mi criterio, en forma correcta. ¿Por qué? Porque a lo que yo conozco, mi conocimiento es que el Ministerio Público intentó devolverle a la Contraloría para que realice la pertinente obligación de rectificación. Y la Contraloría le dijo a la Fiscalía, no, ya no puedo hacer eso porque ya te remití, estudiamos. Y la Fiscalía dice, no, yo no puedo estudiar porque en realidad tiene que venir por parte de la Contraloría que el estudio no corresponde. Entonces hay un impasse. Eso produjo en una proyección, en un proyecto de modificación del reglamento en Contraloría para permitir esas rectificaciones antes de la revisión al Ministerio Público. Y ahí es donde me tiene el dictamen y yo digo que para hacer eso que ellos están queriendo hacer, no necesitan la reforma de la ley que pretendía el Parlamento, sino aplicar directamente una correcta interpretación del artículo 14 y otros de la ley 5033. Entonces, hoy en la práctica está ocurriendo lo que está diciendo Jorge. Ya la Contraloría tomó razón de la incorrecta aplicación que estaban llevando hasta ahora o hasta ese momento y están permitiendo que los funcionarios públicos realicen sus rectificaciones, ya sea propiciado por el propio ente o ya sea voluntariamente con posterioridad o en el momento que ellos consideran que tienen que hacer alguna rectificación. Y aparte, doctor, por último, para ir redondeando, por una cuestión lógica, porque yo le he escuchado y le decía esta mañana en la radio a algunos colegas suyos plantear directamente que cuando hay una omisión, cuando un funcionario, para no entrar en nombres como usted dice, porque hay cientos, cuando un funcionario omite en su declaración jurada algún bien, y le decía que algunos abogados decían automáticamente ahí hay que ejecutar lo que establece el artículo 243 del Código Penal de la declaración falsa. Entonces nosotros nos preguntábamos, ¿para qué está la ley 5033/13 que reglamenta y esta herramienta que otorga el ente contralor al funcionario para hacer esa rectificación con todo un sistema de PIN, de software, donde el funcionario tiene esa capacidad, esa potestad, digamos? Entonces ahí es donde a nosotros, a mí por lo menos cuando escuchaba esas declaraciones de colegas suyos, no me cerraba la historia. Y hoy cuando usted nos explicó, ahí se entiende, ¿verdad? Y hay que aclarar también esta parte, doctor. No es que
que la ley 5033/13 deroga el 243, sino usted mencionó en cuestiones puntuales, por llamarlo y de una manera no tan técnica y, no, y sencilla, digamos, cuestiones puntuales, porque ahí tiene sentido esta ley 5033 y la rectificación, porque no iba a tener razón de ser la rectificación si cuando el funcionario hace eso se le aplicaba el 243 del Código Penal. Entonces, de las cientos de rectificaciones, imagínate, doctor, la Contraloría o si la Fiscalía va a intervenir, imposible, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Mira, el ser penalista no es para cualquiera. A mí me tomó 18 años de estudio de derecho penal y sigo aprendiendo, ¿verdad? Y ser penalista no es tratar de entender lo que dice el Código Penal, porque el Código Penal está encerrado primero por la Constitución y también está encerrado por otras normativas jurídicas que podrían modificar disposiciones del Código Penal. Las propias leyes especiales, por ejemplo, están constantemente modificando el Código Penal. Repito, el delito de la declaración falsa del 243 es aplicable a todas aquellas declaraciones juradas que no tienen disposiciones especiales en cuanto a criterios de aplicabilidad de la ley, por ejemplo, con relación al procedimiento administrativo previo, que tiene el propio Código Penal en el 261 y que tiene en este momento la declaración jurada ante la Contraloría por medio del artículo 14 de la ley 5033. Son leyes que operan dentro del sistema jurídico como, o en algunos casos, ampliando la posibilidad de extender la tipicidad de la conducta, o en otros casos como en este, restringiendo esa posibilidad. Es más, a mi criterio, de la manera en que está descrita el artículo 14 de la ley 5033, es derogatoria de la fórmula culposa de la declaración falsa en cuanto a declaraciones juradas ante Contraloría, pero no elimina la posibilidad de encontrar que una declaración que omite datos concretos como para determinar con precisión la incorrección o la inconsistencia de bienes y renta después de un estudio de correspondencia, sí permitiría, si fuese doloso, sí permitiría que sea aplicable el 243 del Código Penal en ese caso. Una cosa también, doctor, es la pretensión, ¿no? Ahí lo hablo como periodista, no quiero dar nombres en particular, pero una cosa es la pretensión por lo que uno puede por lo que uno denunció, pero otra cosa es la realidad y la aplicación de la normativa, de lo que dice la ley, muy distinta. Y a veces nosotros también nos vamos, a mí me ha pasado un montón de veces, me voy más entusiasmado por la pretensión ante publicaciones que uno hace, pero sin embargo hay que ceñirse por lo que establecen las normativas vigentes, o lo contrario esto sería un caos, ¿verdad? Por eso tenemos un ordenamiento jurídico, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay veces que uno pretende tomar la decisión mirando el color de la bandera o, o, o dónde le aprieta el zapato, ¿verdad? Y en realidad, cuanto más frío tomemos el caso y estudiemos el caso, yo siempre suelo decir, me considero que fui un buen juez porque traté siempre de juzgar conforme juzgaría a un miembro de mi familia o a una persona en prima facie honesta, ¿verdad? Entonces, que eso lo exige la Constitución, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros aquí tratamos de querer primero aplicarle el artículo y después ver que si lo que hizo en realidad es o no punible. Absolutamente. Doctor, le agradezco su tiempo y me quedo con esta frase que dijo, más allá de la explicación esta mañana que nos dio, y hoy también acá me dicen alumnos suyos de la facultad, usted acaba de explicar como si fuese que está en clase. Le agradezco esa deferencia. Y me quedo con esto que usted dijo, ser penalista no es para cualquiera y usted sigue aprendiendo. Me gustó esa frase, doctor. Gracias por su tiempo, muy amable.
Muchas gracias, Jorge. Saludos. Hasta luego. José Ignacio González Maki, abogado. Hacemos una pausa. Venimos enseguida. ¿Querés más desempeño y velocidad en tu celular? Experimenta la potencia del nuevo Moto G100. El Moto G más potente hasta ahora. Sistema de cámaras de 64 megapíxeles con audio zoom, doble cámara selfie, una batería de 5000 mAh que dura mucho más y un procesador ultra potente, compatible con la nueva plataforma Ready4. Nuevo Moto G100. Adquirí este producto en Celex S.A. o distribuidores autorizados. Motorola representa y distribuye Celex S.A. Para cerrar esta historia, nosotros hoy vamos a compartir declaraciones de el director de declaraciones juradas de la Contraloría General de la República. Y después vamos a compartir lo que nos decía ayer en Radio 1, Óscar Orué, viceministro de Tributación. Porque acá hay una cuestión que hay que entender también en torno a esta filtración importante, por cierto, que se dio el fin de semana, denominado el Pandora Papers. El consorcio internacional de periodistas de investigación accede a un cúmulo de información. 11 millones, mucho más, de documentos de diferentes personas, políticos, presidentes, exmandatarios, gente del espectáculo, etcétera, etcétera. El propio consorcio aclara dos cosas. Por un lado, lo de la habilitación de las cuentas offshore que no constituyen delito alguno, y por otro lado, que esto que se filtró o que filtra el consorcio de periodistas de investigación, internacional de periodistas de investigación, no es una investigación per se, sino proporciona esa información, esos datos, ¿para qué? Para que eventualmente las autoridades de cada país tomen intervención. En este caso, hasta ahora lo que salió sobre Paraguay, porque tengo entendido que se van a publicar más, hay una larga lista de más de 100 paraguayos que también poseen cuentas en offshore. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que las autoridades deben tomar intervención siempre y cuando amerite, cuando se toma intervención, razones para una investigación profunda o eventualmente la comisión de algún hecho punible. Sobre el caso puntual revelado el fin de semana y que compete a nuestro país y que vincula al expresidente Horacio Cartes, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Por un lado, ¿qué dice la Contraloría General de la República? ¿Qué dice la Subsecretaría de Estado de Tributación? Y recién escucharon ustedes esta clase didáctica que acaba de dar el abogado penalista José Ignacio González Maki. Entonces, para cerrar esta historia, vamos a compartir lo que nos decía en 30 más en Canal 13 anoche Armindo Torres, el director de declaraciones juradas de la Contraloría General de la República. Actualmente en la Contraloría General de la República los funcionarios presentan rectificaciones de sus declaraciones juradas, muchas veces porque se han olvidado o porque cometen errores en sus declaraciones juradas. Esto se ha venido realizando con más frecuencia desde la implementación del sistema integrado de las declaraciones juradas que funciona desde el año 2014 en adelante. Esto teniendo en cuenta que los funcionarios tienen un usuario, una contraseña, un correo y puede realizarlo desde su casa. Nosotros como Contraloría no podemos negar, no podemos atajarle al funcionario para que pueda presentar su declaración jurada. La declaración jurada se presenta por varios motivos, ¿verdad? Por asunción al cargo, por baja del cargo, por renovación del contrato, por término de contrato, y también puede presentar una rectificación de su declaración jurada. Muchas veces los funcionarios nos consultan y esto pasa normalmente en la Contraloría, que se ha olvidado de algún bien, entonces nosotros le decimos al funcionario que pueda rectificar. Porque ¿cuál es
¿Cuál es el objetivo principal de la presentación de la declaración jurada? Que nosotros como Contraloría podamos tener toda la información necesaria y eso poder cotejar que no exista un incremento patrimonial indebido dentro de la función pública de ese funcionario. Por eso, a criterio de la Contraloría, nosotros recibimos las rectificaciones teniendo en cuenta también nuestra legislación penal que habla de un momento oportuno para la rectificación. ¿Hasta qué momento es oportuno? Está expresamente establecido en nuestra legislación penal, que es hasta tanto exista una denuncia que ya no se pueda tener consideración en la decisión o haya causado un perjuicio. Muchas rectificaciones, no te puedo dar números porque no tengo ahora mismo, pero sí hay muchísimos. Esto es habitual dentro de la Contraloría. No es el único caso. Esto se vino rectificando desde hace años. O sea, la gente siempre presenta su rectificación de su declaración jurada. En la ley 5033 no se establece el plazo de rectificación. Es por eso que nosotros presentamos un anteproyecto de ley al Congreso para que se pueda establecer expresamente el plazo, y eso ya lo presentamos el mes pasado, ¿verdad? Nosotros nos regimos para las rectificaciones de acuerdo a nuestra legislación penal, porque es la ley también que nosotros utilizamos para denunciarle a las personas por declaración falsa, por incremento patrimonial indebido. Entonces, es en la legislación penal que existe hasta qué momento es oportuno la rectificación de la declaración jurada. La 5033 reglamentó la forma de presentación, las sanciones, pero no establece los momentos de rectificación en la 5033. Tenemos varios casos de rectificaciones en la Contraloría y no es el único caso. Para nosotros esto es normal. Lo que debemos de analizar es el momento, ¿verdad? Si no existe alguna denuncia penal y también nosotros no emitimos todavía ningún examen de correspondencia. Por eso, en principio, para nosotros es válido y podemos tener en consideración para el estudio, ¿verdad? Personalmente digo, en este caso en particular, no creo que haya razones, pero sí vamos a analizar todas las declaraciones juradas porque no podría decirte si hay otros casos, ¿verdad? Puede haber otros bienes que no fueron declarados, entonces debemos analizar primeramente la declaración y después, pero en principio para nosotros es válido. Si no existe ninguna denuncia penal, nosotros vamos a tener en consideración esto como venimos haciendo con todos los funcionarios públicos. Si bien es cierto, es un caso excepcional, un caso de un expresidente de la República, pero no le podemos dar un trato diferente. Le tenemos que dar el trato que le estamos dando a todos los funcionarios públicos. Sí hay un momento, hasta qué momento es oportuno. No existe un plazo establecido de 1 año, de 2 años, de 3 meses, de 15 días. No existe esa situación, no está escrito. Y las operaciones offshore no están prohibidas en nuestro país, nos dijo Óscar Orué, el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Escuchemos. No hay ninguna prohibición en Paraguay. En otros países sí hay prohibiciones. Paraguay no tiene prohibiciones de transferencia de fondos ni tampoco hay un pago de impuestos por transferencia offshore. Ahí lo que hay que ver es, en base a la información que yo le pedí a mi gente que vea un poco, es verificar cómo está la situación tributaria de cada uno de los que están involucrados en Paraguay. Vamos a verificar el caso de cada uno de ellos y en caso de que encontremos alguna inconsistencia, lógicamente vamos a estar tomando cartas en el asunto. Ahí lo que los bancos son los responsables de hacer transferencias y normalmente tienen que hacerlo vía Estados Unidos, ¿verdad? Normalmente, ¿verdad? Así es que eso ya depende de ese prelab, tiene que enviarse, en caso de que sea sospechoso, tiene que hacer un arroz y después la entidad financiera tiene que verificar, ¿verdad? No es una cuestión tributaria, es una cuestión más bien financiera, más que y de cumplimiento para la prevención del lavado de activos, ¿verdad? Que otra cosa. Normalmente es así. Sí. Normalmente para sacar dinero, enviar a esos lugares, se tiene que hacer a través de los corresponsales respectivos. A la vuelta de la pausa tenemos un informe. Hay una licitación en el Ministerio de Agricultura y Ganadería
para la adquisición de 2.200 tablets para el censo agropecuario. Hay denuncias puntuales de que aparentemente ese proceso licitatorio estaría direccionado no para que gane la empresa que presentó la mejor oferta, sino para beneficiar a la segunda. Y esa es la irregularidad que se reclama, que se denuncia, que vamos a compartir ahora a la vuelta de la pausa. MAC pretende cocinar licitación de tablets para censo agropecuario. El Ministerio de Agricultura y Ganadería lleva adelante una licitación para la adjudicación de 2.200 tablets para realizar el Censo Agropecuario Nacional 2021 y aparentemente desde el interior de la institución estarían queriendo beneficiar a la empresa que presentó la segunda oferta más cara. El proceso licitatorio del MAC se ejecuta en el marco del proyecto de implementación del sistema de censo y encuestas agropecuarias, cuyo precio de referencia es de 7.896.972.600 guaraníes, presupuesto conseguido mediante un contrato de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. La licitación no está sometida a la Ley 2051/03 de contrataciones públicas, ya que se rige de acuerdo a las políticas de adquisiciones del BID. Dicha ley solo se utiliza para los lineamientos de publicación y procesos, pero no para la toma de decisiones referentes a evaluaciones o adjudicaciones, por lo que las decisiones solo deben ser avaladas por el BID. La Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos del MAC tiene su propia Unidad Operativa de Contrataciones UOC, que junto con su Comité Permanente de Evaluación se encarga de juzgar esta licitación. Este llamado se hizo en el mes de abril pasado y la apertura de las ofertas en el mes de julio. Se presentaron 5 empresas interesadas en proveer las 2.200 tablets al Ministerio de Agricultura y sus propuestas fueron las siguientes. Segel Logística Sociedad Anónima ofertó por 7.692.867.600 guaraníes, siendo este monto el más bajo. Parasov propuso la suma de 8.305 millones de guaraníes. Parasur presentó la oferta por valor de 8.485.864.200. Comtel ofertó 8.536 millones y Datalab propuso el monto más alto, 9.206.120.000 guaraníes. La empresa Segel, la cual fue la única en presentar por debajo del precio de referencia, propone un equipo de la marca Urobo de China, modelo P8100. El aparato cumple con el 100% de las especificaciones técnicas, en tanto que las demás oferentes, Parasov, Parasur, Comtel y Datalab, ofertan el equipo Samsung modelo Galaxy Active Tab 3, que tiene incumplimiento técnico en 2 ítems, en el botón de escaneo y en la capacidad de batería que no llega al mínimo de potencia de 5.050 mAh. Pese a que la empresa Segel tiene la mejor oferta y cumple con los indicadores técnicos, el MAC supuestamente la descalificaría y beneficiaría a Comtel, la cual presentó una oferta muy superior al precio referencial y no cumple con las especificaciones técnicas al 100%. Nuevas licitaciones. De modo a presuntamente cocinar la adjudicación, ahora se abrió un nuevo escenario en el Ministerio de Agricultura. La institución lanzó 2 nuevas licitaciones. Una para la adquisición de equipos e insumos informáticos para sus dependencias y otra para la adquisición de bienes informáticos para sus oficinas. En la primera licitación, entre los ítems solicitados, aparecen 45 tablets por valor de 102.780.000 guaraníes y en la segunda otras 135 tablets por 328.725.000 guaraníes. Coincidentemente, las especificaciones técnicas de los aparatos tecnológicos solicitados en las nuevas licitaciones son idénticas al llamado para la adjudicación de las 2.200 tablets para el censo agropecuario. Al sumar los 2 nuevos procesos licitatorios, se tendrán 180 unidades de tablets, con las cuales el MAC pretendería llevar adelante el censo piloto en el mes de noviembre, atendiendo que el plazo de entrega en ambas licitaciones
es de solo 15 días. De concretarse estas adjudicaciones, existe la sospecha de que se podría declarar desierta la licitación de las 2.200 tablets para evitar adjudicar a la empresa que presentó la mejor oferta, o más bien esperar que se enfríe la situación y a finales de año adjudicar a la empresa que ofreció un precio más alto. Venía a Bristol y aprovechar las cuotas más bajas del país. Sí, las cuotas más bajas de todo el país en todos los productos. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escuchá esta super oferta. TV Win Smart de 43 pulgadas. Precio normal 18 cuotas de 317.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 219.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991 670 000, llamando al 519 4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas, naftas de calidad superior comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes. Y octanaje real certificado internacional. Carga la calidad que tu auto necesita, carga las naftas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Vamos a presentar un caso. Hemos salido acá de la capital con el equipo de producción de la Caja Negra. Nos trasladamos hasta la comunidad Santa Rosa, en Colonia Independencia, en el departamento de Guairá. ¿Para hablar con quiénes? Con productores de cebollas que están desesperados, devastados, diría, porque el contrabando les está liquidando. Son 1.000 productores directamente afectados. Ellos tienen un rosario de problemas. En realidad, para el equipo de producción de la Caja Negra el fin de semana fue una odisea llegar hasta ese lugar. 20 kilómetros de tierra, hubo lluvia. Cuando llueve prácticamente esa comunidad está totalmente aislada. ¿Y cuál es la situación hoy? Ellos cosecharon su producto, la cebolla, esperanzados de ubicar acá en los mercados. Pero a raíz del contrabando, el precio que le quieren pagar a estos productores por la bolsa de cebolla es de 28.000 guaraníes, cuando que la expectativa que tenían ellos, en base a un estudio técnico elaborado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, es que cada bolsa de cebolla cueste 50.000 guaraníes. El contrabando les liquidó. Ellos plantean una alternativa más allá del reclamo a las autoridades por la nula respuesta al combate al contrabando. Plantean una cuestión sobre la mesa. Vender la bolsa a 28.000 guaraníes, para ellos ni siquiera eso les ayuda a cubrir los costos de inversión. Y plantean, o quieren hablar con las autoridades para plantear por lo menos un subsidio de 10.000 guaraníes, que ya les va a ayudar, no para solucionar su problema, pero sí para salir, para cubrir los costos de lo que significó para estos más de 1.000 productores, específicamente de la comunidad Santa Rosa, allí en Colonia Independencia. Vamos a presentar este informe ya con algunos testimonios de los productores y a la vuelta seguimos. A ver. Ganas de trabajar, por el cangú, vaya a familia pejo de capi,
Siento que los trabajos que no vale. Somos más de 1000 productores de cebolla que está pasando esta decepción generalizada del gobierno. Va a ir la presidenta, el marito de la gente. Ahora es la gente y pueblo. Productores están hartos del contrabando y decepcionados del gobierno. El contrabando exasperante está matando el sueño y la esperanza de cientos de pequeños productores de cebolla. Una decepción generalizada se registra en el campo ante la falta de respuestas del gobierno al reclamo por el flagelo actual. El equipo de la Caja Negra visitó el distrito de Colonia Independencia, departamento de Guairá, para conocer la situación de los pequeños productores de cebollas. Adentrándose por un camino de tierra roja de unos 20 kilómetros, se llega a la comunidad de Santa Rosa, donde numerosas familias se dedican a dicho rubro. Allí, los cebolleros atraviesan una etapa crítica a causa del contrabando. El ingreso masivo de los productos ilegales satura el mercado local y obliga a bajar los precios de la producción nacional. Esto repercute negativamente en las finanzas de los productores, que no pueden alimentar a sus familias y tampoco cumplir con sus deudas. Los afectados ni siquiera pueden comercializar sus productos a un precio justo que al menos les permita cubrir los costos de producción. Sumamente desesperados, exigen respuestas al gobierno nacional para frenar el imperante contrabando o brindar medidas paliativas, siendo una de ellas la posibilidad de brindar un subsidio estatal. Empresario, ¿cuál es la contrabandista? Yo voy a México. Ahí la orienta la orientita. Hoy un día en la banco y ahora en el banco y crédito agrícola de habitación. Oye, güey, pama y tu pama ahora se voy a apertura, güey, como cabe en gen, esta no vende. Tu yuta mande pepe porque cuando se sale en día la hora de trabajo, pues. Pepe me preocupado la hora de campesinado paraguayo. Jala hora presidente, y en el presidente muy me. Va a decir que o guaputa y oficina para presidente o dirigita al el marito de la gente del pueblo. Oye, uresh vela precio justo. Y gatuan guay se la hora de necesidad. Mi hija hora de tomo y ve ahora suicidio pa. No estamos pudiendo comercializar pero comercializar taramo, pero esta tiene precio ínfimo, un precio que no recompensa, que no puede recuperar los gastos que tenemos nosotros en la producción de cebolla. Semanas atrás, los productores de cebolla de Paraguarica, Aguazú y Guairá hicieron cierres intermitentes de la ruta en el acceso a la colmena Acaay para exigir resultados en el combate al contrabando. En la oportunidad, los manifestantes esparcieron sobre la calzada bolsas de sus productos y pasaron encima un tractor. Mientras que la semana pasada, los importadores y comerciantes de papa y cebolla cerraron media calzada frente al abasto para solicitar la autorización para importar cebolla y papa. Al no percibir una verdadera acción de parte del gobierno, los productores de cebolla ahora se muestran muy decepcionados y se preguntan ¿dónde está el marito de la gente? Reclaman además mayor presencia del ministro de Prevención y Combate al Contrabando, Emilio Fuster, quien semanas atrás reconoció que no están ganando la batalla contra el contrabando de la cebolla y del huevo. Según Fuster, es muy difícil contener el contrabando por los múltiples factores que hacen apetecible esta forma de ingreso de mercaderías al país. Los elementos que se conjugan son la caída de la moneda de los países vecinos, el financiamiento de los grandes manguruyuses y la corrupción en la función pública. Mientras el gobierno sigue sin implementar un efectivo control que ponga fin al ingreso masivo de los productos de contrabando, las familias del campo deben aguantar el hambre y la desolación. Es increíble en medio de toda esta agenda que tenemos los medios de comunicación, nos pareció importante también prestar atención a esta gente, a este grupo de productores que prácticamente no tienen ni siquiera para comer. Nos contaba nuestra productora, Cintia Arzala, que estuvo el fin de semana por la comunidad Santa Rosa, allí en Colonia Independencia, y una mamá
hace el relato de que su hijo le decía, mamá, estamos cansados ya de comer cebolla salteada todos los días. Queremos probar carne, queremos comer otra cosa. Y la mamá le dice, lastimosamente es esto lo que hoy tenemos. ¿Y por qué pasa esto? Ustedes se imaginan toda la expectativa, toda esa ilusión que tenían estos productores hace un par de meses cuando decidieron cultivar la cebolla con la promesa del Ministerio de Agricultura y Ganadería de que sus productos iban a ser ubicados acá en los mercados a un precio razonable. Y el precio razonable para ellos 50.000 guaraníes la bolsa. Pero ¿qué pasa hoy? El contrabando les liquidó. El contrabando les mata. Y nos decía la semana antepasada una representante de la Asociación de Importadores y Comerciantes de Cebolla, por ejemplo, nos ponía un caso particular. La cebolla morada prácticamente en Paraguay no se produce, prácticamente. Hay pequeños sectores que están hoy arrancando con eso. Sin embargo, esa cebolla morada inundan las góndolas de los supermercados en todas partes ahí. Por supuesto, ¿de dónde ingresa eso? Ingresa de contrabando. Y para ellos, para estos productores allí de la comunidad Santa Rosa, en Colonia Independencia, no les cierran los números vender sus bolsas al mismo precio que se vende una bolsa de contrabando, 28.000 guaraníes por bolsa. Ellos como mínimo necesitan por lo menos 10.000 guaraníes más sobre esos 28.000, es decir, 38. Ni siquiera va a ganar para empatar el costo de inversión que tuvieron que hacer. Hoy en el mercado le piden 28.000 guaraníes. Para compensar ellos están pidiendo subsidio, por lo menos 10.000 guaraníes que le subsidie el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y vaya paradoja, si el Ministerio de Agricultura y Ganadería define bien esta licitación para la compra de tablet que acabamos de mostrar y que le otorgue esta licitación a la empresa que presentó la mejor oferta, estamos hablando de 7.000 millones de guaraníes, y deja esa pretensión de otorgarle a la empresa que presentó la segunda mejor oferta, casi 8.500 millones de guaraníes. Con esa diferencia ya va a alcanzar para asistir a estos productores que están desesperados. Escuchemos lo que nos decía también este fin de semana cuando nos fuimos a hablar con él, con Efraín Vera, presidente de la Asociación Pequeños Productores de Cebolla de Colonia Independencia, el Comité de Santa Rosa. La precio que usted ofrece en el mercado son 28.500 propaganda, bosapuita, y ahí entonces ya no recompensa, ve la precio. Entonces, pues es una decepción generalizada en el campo de la producción orero de cuaco, la ore gobierno. Entonces, Roger Ure al propio gobierno y que tomaisha realmente ore andú. Jaurere Shami y Catomaisha Robert Copetei precio justo en la producción en la comercialización de cebolla. Pero con familia lo mantenían a cuaco precio orena y catiro soportado. Porque por causa del contrabando. Ahora yo llevé al gobierno que o controla mi hija o la ocho cuaco y la contrabando. A 25, 28 mil años ahora con para solventar. Un kilo so rollo guajamano me da una bolsa de cebolla. Así que producía el 20%, o sea, 10% más. Pero yo cuando tengo un kilo solo de familia, un kilo solo da detalles. Si cuando tu galleta medio kilo yo vamos a enviamos en hora de pitir esta en hora de catupurudea. Va a ir la presidente, el marito de la gente. Ahora es la gente y pueblo, coja muy menos al marito de la gente. Vean coja o poico, entonces quiero estar decepcionado, porque no vi ahí primera vez en la vida. Roico calle lo vendejamos ahora trabajo pues. No juego mendigadores, nunca. De terror el reclamo de estos productores. La encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, del año pasado, hace referencia, me parece importante compartir, que dice lo siguiente: no es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Esto nos debe indignar hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano.
Eso es dignidad, dice en su encíclica Fratelli Tutti el Papa Francisco. El testimonio, hay más testimonios inclusive de la charla que tuvo la producción de la Caja Negra con estos productores. No hay alternativa, prácticamente la agricultura familiar se va a liquidar, porque en esa zona donde están estos 1000 productores ya se tiene el problema del acceso. Cuando llueve es imposible llegar 20 kilómetros de tierra. Para que ellos lleguen a un centro de salud tienen que recorrer 15 kilómetros. Ahí estamos viendo imágenes. 15 kilómetros para llegar a un puesto de salud. Y lo mismo para llegar a una escuela. Y hoy ellos, reitero, con la esperanza que tenían de sobrellevar toda esta crisis que de hecho ya tuvimos a raíz de la pandemia, hoy no pueden ubicar sus productos. ¿Por qué? Porque este gobierno prácticamente no ha hecho nada para hacer frente al contrabando que liquida a estos paraguayos, a estos productores que hoy están en esta situación de desesperanza. No podemos, como dice el Papa Francisco, quedarnos indiferentes ante esta situación. Y ahí ven ustedes, miren la calidad del producto que tienen. Se ven obligados a arrojar, a tirar, porque no tienen mercado para ubicar sus productos. Y como decía uno de los productores allí, de esta comunidad, allí en Colonia Independencia, ¿dónde está la sensibilidad, la empatía de este gobierno que ha conquistado el poder con un lema, Marito de la gente? ¿Dónde está el gobierno para asistir a estos productores que hoy están en esta situación preocupante y de desesperación? Hacemos pausa, venimos enseguida. ¿Quieres más desempeño y velocidad en tu celular? Experimenta la potencia del nuevo Moto G100, el Moto G más potente hasta ahora, sistema de cámaras de 64 megapíxeles con audio zoom, doble cámara selfie, una batería de 5000 mAh que dura mucho más y un procesador ultra potente, compatible con la nueva plataforma Ready for. Nuevo Moto G100. Adquirí este producto en Celex S.A. o distribuidores autorizados. Motorola representa y distribuye Celex S.A. El problema de la inseguridad hoy aparece, veíamos a propósito de las elecciones municipales de este domingo, veíamos encuestas que se realizaron y que se publicaron incluso, y acá en Asunción nomás, cuando le hacen la consulta a los ciudadanos asuncenos, ¿cuál es la preocupación principal? Nosotros nos imaginábamos que iba a ser el problema de las calles, de los baches, basura, espacios verdes, etcétera, etcétera. El problema del tránsito, del tráfico. Aparece en primer lugar tema seguridad. La seguridad hoy es un problema que preocupa al ciudadano. Y hemos visto la experiencia de este grupo de élite, del grupo Lince, que ha demostrado y que ha dado resultados muy positivos, que se demostró con estadísticas, cómo ha disminuido el índice de inseguridad, tortoleros, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy, y nosotros tenemos el registro de agentes del grupo Lince, que por supuesto nos pidieron el anonimato, pero que filmaron una parte del cuartel central del grupo Lince, y van a ver estas imágenes donde hay una especie de cementerio de motos averiadas. Y en esas imágenes van a ver, y nos preguntamos, pero ¿qué pasó de ese convenio con la entidad binacional Yacinetá? ¿Por qué esta desidia por parte del gobierno para proveer
de las herramientas al grupo Lince y que vuelva a recuperar, por un lado, ese rol protagónico que tenían para el combate a la delincuencia y transmitir esa sensación de seguridad a la gente. Veamos el informe. Ninguneada del gobierno, cementerio de motos en cuartel del grupo Lince. De ser considerado un grupo de élite, la Unidad de Operaciones Tácticas Motorizadas de la Policía Nacional, más conocida como Grupo Lince, se encuentra actualmente abandonada a su suerte. Sufrió el recorte de sus beneficios y sus móviles están descompuestos, lo cual repercute en la lucha contra los hechos delictivos en la vía pública. Mientras crece la inseguridad en las calles, el Grupo Lince sufre la falta de apoyo de las actuales autoridades. La unidad especializada de la Policía Nacional tiene varias motocicletas fuera de servicio y no cuenta con el presupuesto para repararlas. La creación de este grupo pudo ser posible gracias a la ayuda de la Binacional Yacyretá, que otorgó 300 motocicletas inicialmente. Según el comisario Gustavo Ruiz Díaz, jefe del Grupo Lince, esta institución sigue apoyando a la Policía Nacional en el arreglo de las motos averiadas. Sin embargo, vídeos captados en el cuartel general muestran un verdadero cementerio de estas motocicletas. En las imágenes se observa una veintena de motos llenas de polvo amontonadas en 2 salones. Esta triste imagen demuestra la verdadera desidia del gobierno, el cual, en vez de fortalecer las operaciones de los uniformados, los desmoralizan al no poner en condiciones sus elementos de trabajo. Inclusive a lo anterior se suma el recorte de los beneficios de los linces, quienes, pese a trabajar más horas de corrido, pasaron de percibir de guaraníes 1.500.000 a solo 600.000 guaraníes en concepto de plus. Esta medida únicamente genera un desánimo en las filas policiales del grupo, que una vez fue la niña bonita de la institución y donde todos los agentes policiales querían prestar sus servicios. Lo agravante de las medidas adoptadas por la administración del ministro del Interior, Arnaldo Yucio, es que finalmente la gente es la que sufre a consecuencia de la ola de inseguridad. Si bien las autoridades aseguran que no bajó el porcentaje de las operaciones del grupo Lince en la vía pública, la percepción ciudadana es completamente contraria al no sentir una fuerte presencia de los uniformados en las zonas más conflictivas como anteriormente sí se daba. Hasta tanto el gobierno no se ponga las pilas y brinde el apoyo requerido, los linces seguirán ausentes en las calles y la ciudadanía a merced de los manifestantes que acechan a sus víctimas en las calles. Está el comisario Gustavo Ruiz Díaz, jefe del Grupo Lince. Comisario, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, buenas noches, un saludo cordial para vos y para toda tu teleaudiencia. Comisario, nosotros nos pasaron a la producción de La Caja Negra unos videos donde se ve una especie de cementerios de motos averiadas, ya inservibles, que eran utilizadas por el Grupo Lince. ¿Por qué no son reparadas estas motos, comisario? Sí, tenemos 20 motos que tuvieron accidente de tránsito. Se hizo el presupuesto de la casa representante y el presupuesto era muy abultado, por eso se estaba evaluando si convenía repararla o adquirirla una nueva. ¿Y tienen presupuesto, recursos para eso? ¿Siguen teniendo este convenio con la entidad binacional Yacyretá, comisario, o ya no? Hola, se fue la señal, parece. Sí, comisario, le decía, si tienen para la reparación o la compra, tienen presupuesto, tienen recursos, y si sí empieza ese convenio que tenían con la entidad binacional Yacyretá. La entidad Yacyretá en su momento había abandonado las motocicletas. Eso fue antes de mi administración. En octubre del 2019 a mí me designaron como jefe del Grupo Lince y desde ese entonces la entidad Yacyretá siempre sigue apoyando en los mantenimientos de las motocicletas. O sea, sigue el apoyo entonces para el mantenimiento de las motocicletas. ¿Continúa eso? Sí, continúa. Es
conforme a los desgastes que las motocicletas van teniendo. Hoy día se está reparando las balizas, también la tracción, la cadena corona-piñón, que conforme a su uso están teniendo desgaste, entonces se le va cambiando las piezas y están operando sin problema. Anteriormente el horario por turno era de 6 horas, hoy nos dicen que eso subió de 8 a 9, ¿eso es así? Algunas veces cambiamos de estrategia, ¿verdad? Pero siempre se considera el descanso del personal, porque nosotros sabemos muy bien de que el descanso es fundamental, así para volver con todas las filas y poder responder al trabajo. Y es verdad lo del plus, porque esto nos contó nos contaron agentes con quienes hemos charlado. Anteriormente tenían un plus de 1.500.000 guaraníes y ahora eso le redujeron a 600.000 guaraníes. ¿Eso es así? En realidad, cuando a mí me designaron, no varió el plus que se daba de ese entonces, no ha variado. ¿Cuánto es el plus? 650.000 guaraníes están cobrando por ser lince. Claro, pues anteriormente cobraban 1,5 millones. A lo mejor ya cuando usted estuvo, encontró que era el plus, era de 600.000 guaraníes, pero anteriormente cobraban 1.500.000, nos decían, y esto les afectó, les desmoralizó a los efectivos del grupo Lince. Yo no diría que están desmoralizados, ellos están muy motivados, están teniendo en forma continua detenciones y aprehensiones, es señal de que estamos trabajando. Y no sé quién sería la fuente, ¿verdad? O con qué intención, pero yo le veo bastante motivado a los muchachos, siempre con mucho ánimo están trabajando. Claro, y ya que mencionó que sigue este acuerdo, este convenio con la entidad binacional Yacinetá, ¿por qué esas imágenes que veíamos recién, por qué no se reparan las motos? Usted dice, estamos analizando si reparamos o compramos una nueva, pero ¿por qué no se define si es que se tiene recursos y hay presupuesto, comisario? En realidad nosotros enviamos a la casa representante y más o menos el precio de la reparación es similar a una nueva motocicleta, ¿verdad? Como que también tenemos 15 motocicletas que no están en uso, están están realizando cursos ahora, por eso en este momento no estamos insistiendo en esa reparación, y también hay que tener en cuenta que no todo el repuesto se dispone, porque tuvieron un accidente de tránsito y obviamente que le aclaro nomás, comisario, le aclaro nomás, comisario, que 100% nuestra fuente, nosotros hablamos con agentes del grupo Lince y nos hablan del aumento de las horas de trabajo por turno, el recorte del plus y el problema de las motos que están averiadas. 100% nosotros tenemos el registro, por supuesto no vamos a dar a conocer la identidad de nuestra fuente, pero tenemos corroborado 100% esto que acabamos de compartir en este informe, comisario. no sé en realidad, porque nosotros estamos totalmente documentados, similar al trabajo que se realiza en otras dependencias, ¿verdad? En ese sentido, no hay ninguna. Hay variaciones en cuanto a la estrategia en algunos, y cambiando de estrategia conforme a las situaciones, circunstancias, los efectos de que en un horario determinado tenemos el 100% por la calle, después organizamos y para que un grupo descanse, pero aumento de horario de trabajo no tenemos, y como te dije, tenemos eso totalmente documentado. Comisario, gracias por su tiempo, muy amable. Ok, hasta luego. Hasta luego.
El comisario Gustavo Ruiz Díaz, jefe del grupo Lince. Estas imágenes que vieron de las motos, una imagen de la semana pasada, que uno de los agentes compartió con nosotros, una especie de cementerio de motos averiadas. Uno supone que deberían agilizar, en todo caso, si no van a reparar, si van a comprar una nueva, agilizar el proceso de licitación o no sé cómo pueden solucionar esto. Y lo del plus también es un hecho real. Nosotros tenemos copias incluso de lo que anteriormente cobraban los agentes del grupo Lince y lo que ahora están percibiendo como plus por ser Lince, 600.000 guaraníes. Anteriormente cobraban entre 1 millón y 1,5 millones. Hacemos la última pausa, venimos enseguida.